Bueno, el título de esta enseñanza de Lucas es ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa es una pregunta relevante para tu vida y es una pregunta relevante sustraída del Evangelio de Lucas también, para tu vida y para la mía. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo? Tenemos ejemplos diversos en la Escritura de personas que tuvieron este encuentro con Cristo. Particularmente podemos mencionar a Pedro. Pedro siendo discípulo de Jesús, siendo apóstol de Cristo. Vemos que desafortunadamente, a pesar de estar frente a la verdad, a pesar de estarse exponiendo a la palabra de Dios constantemente, de desayunar, comer y cenar con el Maestro, con Jesús, con el Cristo, con el Mesías, con el enviado de Dios, porque todo esto significa el Cristo, es el enviado de Dios para darte buenas nuevas, para ocupar tu lugar y ocupar el mío en la cruz y morir por nuestros pecados, derramando una sangre sin mancha. Como dice Hebreos 4:15, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros ciertamente somos pecadores, pero Pedro también lo era. Y Pedro, de alguna manera, después de haber escuchado todo esto, y decirle al Señor que él estaba dispuesto a morir con ellos, el Señor, conociendo el corazón tuyo y conociendo el corazón mío, le dice una verdad. Dice: no te alces el cuello, Pedrito, porque antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Mis amados, el Señor sabe y conoce perfectamente bien la trayectoria de nuestra vida. Algunos de nosotros reaccionamos al Evangelio de manera positiva, pero aún después de reaccionar, podemos llegar a tener una serie de faltas, porque el único perfecto es Cristo. Pero la Biblia dice puntualmente que si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vemos que después de esto, él dijo que lo iba a negar 3 veces, pero que posteriormente, cuando él regrese, porque sabe perfectamente bien qué corazones van y vienen y se pierden, qué corazones se pierden, él es omnisciente, pero qué corazones llegan a tropezar, y como dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas será levantado. Mis amados, la Biblia dice que nadie hay justo, ni aun uno. Tenemos que entender, mis amados, que nosotros los que estamos aquí, el mayor grado que podemos obtener en relación a la justicia es que fuimos justificados gratuitamente por Cristo. Pero no significa que tus obras o las mías nos alcancen para tener un grado mínimo de justificación delante de los ojos de Dios. Y tenemos otro escenario, otro discípulo, otro apóstol, uno de los 12 llamado Judas. Perdón, se me olvidó algo de Pedro. Él iba a regresar, ¿y para qué iba a regresar? Para confirmar a sus hermanos, es decir, ayudar a otras personas en Cristo a que se afirmaran como él fue reafirmado. Él ya estaba, pero se desvió, pero luego se reafirmó. Él tuvo un arrepentimiento genuino y dice la Escritura que lloró amargamente, porque el arrepentimiento, según Dios, es para salvación. Pero hablando de Judas, él nunca tuvo los motivos correctos para estar con Cristo. Mis amados, esto puede ser de riesgo para nosotros. Podemos estar en la iglesia, podemos estar en el discipulado, podemos enviar a nuestros jóvenes como adolescentes a su clase, con los universitarios, estar aquí, pero realmente no ser del Señor. Y era tan camuflajeada la actitud de Judas que cuando estaban en la última cena celebrando la Pascua, el Señor Jesús les dice que uno de los que estaban ahí los iba a traicionar. Y los mismos discípulos entre todos
sabiendo su corazón fallido. Espero que tú también conozcas y sepas que tienes un corazón falible. No eres perfecto. Aunque tengas muchos años, aunque prediques la palabra, aunque seas parte de la alabanza, aunque hayas compartido en 1000 iglesias, aunque hayas leído la Biblia 10 o 100 veces, eso no importa. Tú eres falible delante de los ojos de Dios. Y los mismos discípulos, sabiendo esto, le dijeron al Maestro, le dijeron a Jesús, le dijeron al Cristo: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y se preguntaban unos a otros, porque tenían esa incertidumbre, se sabían falibles y sabían que Cristo era omnisciente. No trates de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso cosecharás. Si tú siembras para tu carne, de tu carne vas a cosechar corrupción. Pero si siembras cuestiones espirituales, del Espíritu, mi amado, en esta vida segarás para vida eterna. ¿Qué quieres sembrar? ¿Qué quieres sembrar? Entonces, de aquí la importancia. Aquí vemos dos personajes, hay muchos en la Biblia, que tuvieron un encuentro con Cristo, que tuvieron la misma oportunidad que tienes tú, la misma oportunidad que tengo yo. ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad? El Señor te brinda una oportunidad, pero luego la desprecias. Vienes un domingo y 3 no, o 2 y 2, 1 sí y 1 no. Mis amados, estamos llamados a congregarnos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto más cuando ves que el día se acerca? El mundo está al revés. ¿Qué vas a hacer con Cristo, con el llamado del Cristo? Son muchos versículos, no soy buen lector. Vamos a ver uno por uno, no voy a leer la porción de la Escritura, pero vamos a ver a partir de Lucas 23, el capítulo 1, nos dice la Escritura: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Nos cuenta la Biblia, mis amados, que esta muchedumbre estaba compuesta por el Sanedrín, es decir, los hombres religiosos, los que tomaban las decisiones religiosas en relación y a favor de la ley de Moisés en el templo y a favor de los judíos, supuestamente para conducir al pueblo. Pero estas personas habían dejado la palabra de Dios a un lado para poner encima de la palabra sus tradiciones, sus costumbres humanas, tradiciones de hombres que no estaban contempladas en la palabra de Dios, y todos sus aspectos religiosos, como los cumplían al pie de la letra de una manera legalista y religiosa, se sentían con eso buenos. Mis amados, nosotros tenemos aquí una serie, un banquete, para poder hacer muchas cosas de la misma forma que lo hacían ellos, legalista, asistir a la iglesia de una manera legalista. Bueno, voy, ya cumplí, leo la Biblia, oro, pero tu corazón no cambia. Y la Biblia dice claramente que por el fruto se conoce el árbol. Al creyente, mis amados, se le conoce por el fruto. Se le conoce por el fruto. ¿Cuál es el fruto que estás dando? Pilato nos dice en Marcos 15:10 que él sabía que estas personas eran envidiosos y celosos, y por eso querían entregar a Jesús. Salieron porque estaba preso en casa de Caifás, el sumo sacerdote, y lo llevaron esposado ante Pilato, que se encontraba en el pretorio. El pretorio es el lugar donde se encontraba el gobernador romano. Estos líderes religiosos, fíjate muy bien, fíjate, muy contradictorio. Pon atención, por favor, mi hermano. Pon atención, mi hermana, porque nosotros podemos caer en estas actitudes. Pon atención. No quisieron entrar al pretorio. ¿Por qué? Porque se contaminaban, supuestamente era su creencia, porque es romano. Entonces, si yo entro ahí, me voy a contaminar. Pero qué contradictorio que no entro al pretorio para no contaminarme, pero estoy dispuesto a levantar acusaciones falsas en contra de mi Salvador, en contra del Señor Jesucristo, y estar dispuesto a hacer todo lo necesario
para que lo maten. Esto es contradictorio. Mis amados, estamos nosotros inmersos en muchas cosas contradictorias que no tienen que ver con la esencia de la Escritura y con los valores y principios que nos da la palabra de Dios. Muchas personas, digo por poner un ejemplo, pueden a lo mejor no comer carne en Semana Santa, pero tienen una doble vida. Engañan a sus esposas, hablan palabras altisonantes, se reúnen con sus amigos en determinados días para hacer un montón de cosas que no tienen que ver, y las mujeres, bueno, no se quedan atrás, porque puede que a lo mejor no coman carne, pero híjole, qué chismosas, qué contenciosas, no respetan a sus maridos, quieren usurpar ese lugar y quieren gobernar su casa completamente, y la palabra de Dios nos enseña completamente cosas diferentes, pero así de contradictorios podemos ser nosotros. Por eso la palabra de Dios nos ilustra y es tan vigente. Esto es en los tiempos de Jesús, pero sigue siendo vigente. Hacemos otras cosas, no somos fieles porque somos religiosos. Y cuando eres religioso puedes tener un montón de cosas y ver los defectos de otros, pero no ves los propios. Y aprendimos también en Lucas que empecemos por nosotros mismos. Si tú no permites que la luz del Evangelio transforme tu mente y tu corazón, ¿cómo pretendes compartir el Evangelio con otras personas y que esas personas vean en ti todo de manera congruente y que no hagas algo que puede prestarse a una mala interpretación, que puede tener dos caras o dos vistas, como hay chamarras, ¿verdad?, que tienen dos vistas? Pero bueno, nosotros elegimos, porque el Señor nos dio esa capacidad. Orémosle a Dios con un corazón humilde y contrito y humillado, para que el Señor nos revele todas aquellas cosas que nosotros en nuestra vida tenemos que modificar. Pero ¿saben qué, mis amados? El Señor sí detecta cuando alguien está haciendo las cosas de manera correcta. Estamos de acuerdo que el Señor en muchos evangelios se menciona cómo sanó a 10 leprosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos regresaron con Cristo a darle las gracias? Uno nada más. El Señor detecta a ese uno. Mi amado y mi amada, tú en esta mañana, en esta tarde, determina delante de Dios y pídele al Señor que te ayude a que seas ese uno o esa una. La Biblia nos cuenta que había un miembro del concilio llamado Jesús de Arimatea. José de Arimatea, perdón. Gracias, me ayuda idónea, siempre está al tiro. Vean qué bonita viene. Gracias, mi amor. José de Arimatea. Ya al viejito se le van las ideas, ¿eh? Y él no estaba a favor de todas las determinaciones que en el mismo concilio, en el mismo Sanedrín, estaban tomando para acusar falsamente a Jesús y matarle y crucificarle. Él no estaba de acuerdo. Y esto es hermoso, cuando tú te atreves a no estar de acuerdo con la mayoría, porque tus convicciones escriturales no te impiden participar en algunas cosas, sin llegar a lo extremo, sin llegar a no, a esta persona ni es de Cristo ni le hablo, no, pues entonces ¿cómo va a ser luz de esa persona? Pero si tú vas a estar con algunas personas que no son de Cristo, es porque tú vas a influenciar con la ayuda de Dios a esas personas, no porque esas personas te van a influenciar a ti, no porque eso que estás haciendo puede ser mal visto por alguna persona, por otras o por muchas, sino porque tú realmente vas a ser de impacto, vas a ser de testimonio, vas a ser luz, como la palabra de Dios dice. Pero vamos a ver en Lucas 23, el 50 y 52, del 50 al 52, qué es lo que dice la Biblia y queda escrito en la Biblia acerca de José de Arimatea.
Fíjate cómo el Señor mismo, a través del Espíritu Santo y la pluma de Lucas, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, nos cuenta que había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Galilea, de Judea. No soy buen lector, híjole. El cual era miembro del concilio. Te dice claramente que era miembro del concilio. Varón bueno y justo. O sea, fíjate la descripción de una sola persona. Tú sé esa una sola persona. Sé esa mujer. Sé ese hombre. Seamos ese matrimonio. Si nosotros nos proponemos hacer ese matrimonio, podemos también ser posteriormente esa familia. Pero empezamos por uno. Empieza por ti. Empecemos por mí. Un varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Él no estuvo de acuerdo, él no consintió, él no se involucró, él no buscó como Pedro, que buscó un fuego, y luego Pedro se involucró entre ellos y se sentó con ellos. Y entonces fue contaminado. Y estas mismas personas lo descubrieron. No seas como estas personas. En Juan 18, 29 al 32 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjate qué engaño de estas personas. Dijeron y le decían a Pilato que estaban entregando a Jesucristo porque era un malhechor, y por eso te lo entregamos. Entonces les dijo Pilatos: un secular, un impío, un incrédulo, tomarlo ustedes y juzgarle según su ley. O sea, yo no veo, lo vamos a ver como él no veía ninguna culpa en la persona de Cristo, pero ve la maña del religioso. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Te lo traigo para que tú lo mates. Pero los autores intelectuales eran ellos, los creyentes del tiempo de Jesús. Qué lamentable. Esto se puede repetir a través de las generaciones, a través de las edades. Versículo 2 de Lucas 23: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación, una, que prohíbe dar tributo al César, dos, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Anteriormente, en Lucas 20, mis amados, este mismo grupo había formulado y planeado preguntas para desacreditar la persona de Jesucristo. Sabemos que Cristo y los verdaderos creyentes consideraban al templo como un lugar de oración, ¿verdad? Él dijo: esta es casa de mi Padre y es casa de oración, es un lugar de comunión. Por eso este lugar también es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Aquí no podemos hacer muchas cosas porque este lugar está determinado y está diseñado para que exclusivamente se comparta la palabra de Dios o se haga cualquier cosa donde Cristo sea glorificado. Y así estaba determinado. Pero cuando Cristo entró al templo, dice que llegó al templo, vio cambistas, vio mercaderes, vio a comerciantes haciendo un uso incorrecto de ese lugar y volcó sus mesas. Y posteriormente la pregunta capciosa para que cayera: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él le responde con otra pregunta. Le dice: a ver, porque sabe el corazón de ellos, a ver, ¿el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Y ellos entonces dijeron: si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no le seguimos. Y si decimos que es de los hombres, todo el pueblo que reconoce a Cristo se nos van a venir encima.
Y le dijeron, no sabemos. Y Cristo les dijo, yo tampoco les voy a responder. De la misma forma. La segunda pregunta, le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César? Y Cristo les dijo, a ver, denme una moneda. ¿De quién está la imagen? Del César. Bueno, den al César lo que es del César. Paguen impuestos, paguen tributo, pero den a Dios lo que es de Dios. No tiene que ver una cosa con otra. Pero el Señor Jesucristo, como dice Romanos 13, dice, sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta y establecida por Dios. Él no quebrantaba la autoridad humana. Él les garantizo que si hubiera estado en esta época, Él se pasaría altos. Él no se estacionaría en lugares prohibidos. Él no rebasaría los límites de velocidad, porque Él respetaba lo que las autoridades establecían. Y nunca, por eso, por los mismos romanos, hubo nada de qué acusarle. Él siempre fue ejemplar, fue un hombre total y fue un Dios total, pero como hombre tuvo toda la integridad habida y por haber, moral y ante las autoridades. Nadie lo podía acusar de nada. Y Él invitó a los creyentes y a los incrédulos a que siguieran pagando tributos. Y luego le hicieron una tercera, que en la resurrección había en la ley se mencionaba que si una mujer se casaba con un hombre y este hombre moría, se le recomendaba, para cuidar la herencia, que se casara con su hermano, pero también su hermano murió. Y entonces el tercero se casaba con el tercero, y así se casó con 7 hermanos. Y ellos, para tentarle, le preguntaron, ¿de quién será mujer cuando esté ella en la resurrección? Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Que aquí es importante el matrimonio, porque es un reflejo de la imagen de Dios. Escuchen, hombres y mujeres casados, tenemos que cuidar la imagen interna y externa que tenemos como matrimonios, para ser un fiel reflejo de la imagen de Dios, de la relación de Cristo con la iglesia. Así la relaciona Cristo en su palabra, Cristo y la iglesia, Dios, Cristo y la iglesia. Tenemos que buscar vivir para ser un buen testimonio para los demás, los no creyentes, como matrimonios. Pero aquí les dice, pero allá no va a haber matrimonios, porque van a tener un cuerpo glorificado. No va a haber necesidad ni de que se casen, absolutamente, no va a haber esa necesidad, porque las bodas del Cordero serán suficientes, pero eso es allá. Aquí tenemos compromisos, aquí tenemos deberes conyugales, aquí tenemos funciones distintas que como matrimonios debemos de llevar a cabo. Y prácticamente con eso los dejó con la boca abierta, o sea, no hubo necesidad absolutamente de nada. En Lucas 23, versículos del 3 al 4, dice, entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole Jesús dijo, tú lo dices, así es correcto. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Una persona secular, pero puesta por Dios, juzgaba de manera correcta. Pero estaba siendo influenciada por las mismas personas a las que Cristo vino. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lamentable, mis amados, que nosotros, teniendo la misma oportunidad que tuvieron los judíos en la época de Jesús, tenemos aquí la oportunidad de exponernos a su palabra, pero no lo aprovechamos y hacemos lo que queremos y tenemos una doble vida. Y no dejamos que nuestros pensamientos sean renovados y nuestro corazón sea restaurado y seguimos igual. Esta porción de la Escritura en Juan
en relación a donde estaban en el pretorio, nos da otros detalles. Es importante que la leamos. Juan 18, del 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Esto es muy importante. ¿Tú estás repitiendo lo que dice el pastor? ¿Estás repitiendo lo que dicen tus padres? ¿Estás repitiendo lo que dice un amigo tuyo que es de Cristo? ¿O realmente tú consideras que Cristo es el Cristo en tu vida, que significa el Salvador, el enviado de Dios, el Mesías? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de Cristo? Él se lo hace en un acto misericordioso. Esta pregunta se le hace a Pilato, porque Pilato tuvo su oportunidad también, como la tuvo Herodes, como la tiene cualquier persona. Pero desistimos y desechamos las oportunidades que Dios nos da. Y la respuesta de Pilato es muy me desvío, muy ligera. Dice: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, le dice una verdad: mi reino no es de este mundo. Pero él se está postulando delante de Pilato como rey. Y dice una verdad, que su reino no es de este mundo. Porque dice la Biblia que en este mundo gobierna el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. Pero nosotros hemos quedado libres a través del poder de Cristo, de su palabra y de su sangre y del sacrificio de Cristo, de ese poder del mundo, de ese poder de la carne en tu vida y en la mía. Tenemos la perfecta ley, la de la libertad, como dice Santiago. Y esa perfecta ley, la de la libertad, nos deja libres de que aquello que nos gobernó y nos dominó mucho tiempo y nos tuvo en las tinieblas, Cristo de ahí de las tinieblas, no te olvides, mi amado, no te olvides, mi amada, que de ahí te está rescatando. Probablemente tú todavía estás en ese mundo o reino de las tinieblas y Cristo hoy te quiere rescatar. Dale oportunidad. Déjate rescatar a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, que sin duda te está redarguyendo para que tú seas transformado. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero eso estaba escrito. Entonces no había ningún pleito porque esto tenía que acontecer. Se estaba cumpliendo la Escritura. La Escritura siempre, mi amado, se va a cumplir. A pesar de los pensamientos o de las acciones positivas o negativas de otros, dice la Biblia, por ejemplo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y les puedo decir a título personal que en mi vida, y mi esposa les puede decir lo mismo, que las cosas contrarias que nos han sucedido, si nos ceñimos a la Escritura y a la persona de Jesucristo, nos van a ayudar para bien. Siempre. Porque así es la palabra. Así era la palabra en este momento. Él tenía que ser entregado a los judíos. Y acentuaba: pero mi reino no es de aquí. Y dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y fíjate lo que dice: para esto he nacido. Él nació de mujer para reinar en tu corazón, para reinar en el corazón de Pilato si Pilato le daba la oportunidad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea, Él es la verdad. Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. La verdad, cada vez que se expone la palabra de Dios, se está exponiendo la verdad delante de tu mente y delante de tus ojos, para que tú, mi amado, y tú, mi amada, tengas una reacción
favorable al abrazo que Cristo quiere darle a tu vida. Él quiere ayudarte a romper esas cadenas que tus pensamientos o donde tus pensamientos están atrapados. Quiere romper las cadenas de esos hábitos carnales y las obras de la carne que en tu vida y en la vida de cualquiera para nada aprovechan. Te llevan a muerte nada más. Y le está hablando de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo está oyendo Pilato, mis amados. Le está dando una oportunidad maravillosa de tomar una determinación a favor de Cristo. Pero sus pensamientos estaban inmersos y envueltos en otras cosas. Y ve la reacción. Y dijo Pilato: ¿qué es la verdad? O sea, él hace una pregunta donde, si se espera tantito, Cristo le estaba compartiendo el evangelio, pero casi diciendo esa palabra, como diciendo, bueno, ¿qué es esa verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez, o sea, no se quedó a recibir la respuesta. La verdad estaba frente a él, como está frente a ti en este momento. La palabra de Dios exponiéndote, exponiendo tu vida a esa verdad maravillosa del evangelio. Pero él, con prisa, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Es como, ahí, bueno, ahí sigue con tu rollo. Y se salió. Pero a pesar de eso, él tuvo la suficiente evidencia como autoridad en este mundo, y dijo a los demás: y no hallo en él ningún delito. Una persona impía, una persona secular, con autoridad para juzgar, con autoridad para mandar a muerte, no encontró ningún delito ante Jesús, porque fue expuesto a la verdad, pero no la abrazó. Tú estás siendo expuesto a la verdad. La diferencia es que si como Pilato dijo, bueno, ya te vas a tu comida, te vas a ver las Olimpiadas, no está mal. Probablemente en la tarde yo también vea algo, no está mal. Pero abraza la verdad ahorita. No te salgas de aquí igual que como veniste. Abraza la verdad. La conclusión del gobernador era que no había ninguna culpa en Cristo. Lucas 23:5, pero ellos porfiriaban, es decir, insistían firmemente, de manera insistente, haz de cuenta, de manera necia. Eso es porfiriar. Están de necios, están obstinados, están así con la mente completamente reprobada, y están insistiendo en cosas que no son correctas y no son buenas delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces tú defiendes esas cosas? Igual porfiriando. ¿Y qué decían? Alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Cuál era ese alboroto? Que él compartía la palabra de Dios, que él sanaba a los enfermos, que él levantaba paralíticos, que él resucitaba muertos, que él limpiaba leprosos, que él secaba él le daba, sanaba a las personas que tenían una mano seca, a las personas que no oían, las personas que no veían. Todos nosotros, mis amados, somos esas personas paralíticas, personas sordas, personas mudas, personas ciegas, leprosas. El pecado representa la lepra. Esos somos nosotros, mis amados, y Cristo está presente manifestando esa verdad delante de tus ojos. ¿La vas a abrazar o vas a salir de aquí como si nada? ¿Cuántas personas están porfiriando cosas necias que no tienen que ver absolutamente nada con la perseverancia en la fe y en la oración? Como la mujer de flujo de sangre, que 12 años había sido azotada
era judía y sabía sus leyes y sabía que con el flujo de sangre no podía tocar a nadie porque de acuerdo a la ley contaminaba a cualquier persona. Y se acerca por atrás entre la multitud sin importarle toda la gente que estaba rodeando a Jesús, y llega y toca el borde del manto de Jesús, y Jesús percibe a esa única persona que la toca con fe, porque salió de Cristo poder. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él detecta inmediatamente que salió poder de él. Él detecta inmediatamente cuando tú vienes y te acercas confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él te dice en Hebreos 11:6 que es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué galardón necesitas? Todos necesitamos galardones, todos necesitamos favores de Dios, pero la Biblia dice que primeramente busques el reino de Dios y su justicia para que esos galardones lleguen a tu vida. Hay personas que se acercaron a Cristo como los 9 leprosos, sanó a 10, pero solamente uno vino a darle gracias. Los otros 9 nada más venían por el favor de Dios, venían por el milagro. Porque así somos los hombres. Hay dureza en nuestro corazón. Hay mentes completamente que porfirian, que insisten, necias. Y la palabra necia, perdón, es similar al tonto. No nos debe espantar. Hemos cometido tonterías, todos hemos cometido tonterías, todos hemos sido tontos en algún momento. Pero hay personas que con esta mentalidad necia están porfiriando y están insistiendo en divorciarse, que esa palabra no debe existir dentro de una familia cristiana, verdaderamente cristiana, que ha sido expuesta al Evangelio y que entiende perfectamente bien el Evangelio y quién es Cristo en su vida. Están insistiendo en seguir haciendo tranzas, en seguir persiguiendo ganancias deshonestas, en seguir teniendo malas relaciones, haciendo cosas que delante de los ojos de Dios no son correctas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos y las contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, porque los que practican tales cosas, dice Dios en su palabra, no heredarán el reino de Dios. Hábitos, páginas de internet, el Face, el Instagram, en todas estas cosas. Siguiendo avanzando en nuestros versículos centrales, Lucas 23, 6 y 7 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Sintió alivio, dijo: ay, es Galileo. ¿Saben qué? No es mi jurisdicción, es la de Herodes, se lo voy a pasar a Herodes, y así yo no me condeno. Así pensamos a veces. Pensamos que nosotros haciéndonos pato algo que tenemos que cambiar, si nadie nos ve, si nadie se da cuenta, pues aquí me lavo las manos y me zafo. Zafín zafado no es perdonado, cuando yo jugaba canicas. Eso los chavitos ni se la saben, pero mira, los que se rieron están viejitos como yo, Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén, porque era la Pascua y había más de 1 millón de personas, dicen los historiadores, en Jerusalén. Muchísimas personas venían de todas las aldeas lejanas y cercanas, y ahí se reunían para festejar la Pascua. Versículos 8 y 9 de Lucas 23. Veamos a ver otro personaje, Herodes. De todos aprendemos. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle,
motivos incorrectos. No era verle como el Salvador, no era verle como el Cristo, no era verle como el Mesías, como mucha gente viene aquí a la congregación. Bueno, pues igual, a ver, y voy. Igual y pues no está tan mal. Igual y pues me siento cómodo, igual y sigo asistiendo. Y así, ¿sabes? Se quedan, pero no hay una convicción genuina por exponerse al Evangelio y que ese Evangelio te transforme, que es el único que te puede transformar. No hay nada más. Deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Hay personas que pueden llegar a venir a la congregación nada más por el milagrito personal. A ver qué milagrito, mira, tengo ahí, tranquilo, mira, tengo como 100, pero con 10 que me aliviane, Señor, es con 5 es más, me doy por bien servido. Nunca vengas a exponerte a la palabra de Dios simplemente por el milagrito o el favor que tú necesitas de Dios. Él quiere hacerlo porque sus promesas son para bendición. Pero Él va a honrar, mis amados, a los que primeramente le honran. No es Santa Claus, ni son los Reyes Magos, ni es un genio que tú le frotas y sale Chazán. ¿Quiénes conocen a Chazán? Mira, hay varios también. Estoy hablando de cosas antiguas. Y frotaban la lamparita y salía Chazán. Y ya se solucionaba todo. No es así Cristo, mis amados. Cristo, cuando vio que descendía un paralítico ¿qué necesita? Caminar. Era un paralítico, no se podía mover. Sus amigos lo subieron al techo, lo abrieron y lo bajaron en una cuerda, con una camilla. Y Cristo lo primero que les dijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Esa es la prioridad en tu vida, que tus pecados sean perdonados por la persona de Jesucristo. Y los que estaban ahí, los religiosos, nuevamente, cavilaban en sus corazones, ni siquiera hablaron. Sus pensamientos internos, que la omnisciencia de Cristo los conocía, les dijo, para que vean, se dirigió a ellos, dice, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, y se volvió al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Él puede hacer este milagro y puede hacer cualquier milagro. No hay nada, escúchame bien, eso dice la Biblia, no hay nada imposible para Dios. Pero Dios primeramente, mi amado, primeramente, mi amada, necesita tu corazón. Porque tu corazón lo quiere hermosear, para que al mismo tiempo tu rostro sea hermoso, tu mirada sea limpia. Mi hermosa, ¿me das mi agüita, de favor? Heber. Muy bien. Gracias, mi amor. Este Herodes, que quería señal, le hacía muchas preguntas, pero fíjense muy bien, él nada respondió. ¿Quién era este Herodes? Era hijo de Herodes el Grande, aquel que cuando los magos no regresaron, los magos de Oriente, o los sabios de Oriente más bien, los sabios de Oriente, que no regresaron, él por si las dudas, porque iban a ser un rey, mandó a matar a todos los pequeños en ese entonces. Ese era el papá, Herodes el Grande, de Herodes Antipas. Cristo había nacido en Belén. Pero Antipas tenía ya su ridículo bastante triste. Le había quitado la mujer a su hermano era Felipe. Le bajó a su mujer, imagínate. Le dio vajilla. Esta mujer se llamaba Herodías. Y Herodías era, pero híjole, bien Herodías. Y bailó su hija Salomé
y dijo, bueno, él ya con las copas y con el vino y en la fiesta y en el ambiente y todo, te voy a dar te voy a dar. Y le ofreció muchos bienes materiales. Y Salomé fue con Herodías y le dijo, oye, ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Las personas que están completamente en contra del Evangelio, si tú eres un creyente verdadero, van a querer tu cabeza porque no quieren absolutamente saber nada de la verdad. Nada. A pesar de esto, nos cuenta la Escritura que Herodes escuchaba con gusto, con buen ánimo a Juan el Bautista cuando él compartía el Evangelio. Así que eso es un ojito para ti. No basta que escuches con beneplácito la palabra de Dios. Es importante que tú la hagas, porque la Biblia dice, hablando de Jesús, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Ahora tú puedes decir igual que yo, es que no puedo hacer eso. Y ciertamente, mi persona de Sergio Cervantes no está capacitada para obedecer el Evangelio, pero mi unidad con Cristo, con su palabra y la obra del Espíritu Santo en mi vida me permiten y me capacitan para que yo pueda vivir el Evangelio. Y es lo mismo que puede pasar en la tuya. Esto es una buena noticia. No te vayas de aquí igual. Herodes Antipas, según Lucas 13, 31 al 33, ya había intentado matar a Jesús. Estaba muy contento, pero él quería el milagrito nada más. Sus motivos eran incorrectos y no escuchó a Jesús. También el Señor le dio su oportunidad. Pero es significativo que a todos le respondió, menos a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes ya había tenido su chance con Juan el Bautista y no lo escuchó. Y prefirió hacer lo que su mujer le dijo. Si tu mujer, amado, te pide algo que no va acorde con la palabra de Dios, tú no lo hagas. La responsabilidad es del varón en el hogar. No hagas cosas que tu mujer te pida que no estén de acuerdo a la palabra de Dios. Es un paréntesis nada más. Pero no te agarres de ahí sin tampoco ser un varón que no se expone, que no ora y que no pide dirección y sabiduría de parte de Dios a través de la palabra. La Biblia nos dice, mis amados, en Mateo 7:6, que no des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y les despedacen. Aquí vemos cómo Jesucristo, cuando le avisaron que Herodes lo estaba buscando para matarle, ¿cómo se refirió a él? Como esta zorra. Él sabía perfectamente que era un impío y que lo único que quería de Cristo era un circo. A ver, exhíbete, yo soy el rey y tú exhíbete aquí. A ver, hazme truquitos, hazme unos milagros, quiero ver esas señales. Ese era el único motivo por el que quería conocer a Cristo. Estaba muy contento. Juan el Bautista le había enseñado lo suficiente y él había escuchado lo suficiente de Juan el Bautista. Inclusive cuando lo tuvo preso, estoy seguro, no menciona en la Escritura muchas cosas, pero él sabía perfectamente que Cristo era el Cristo, era el Mesías, era el enviado, pero no lo recibió así. Y lo santo, mis amados, no es propio para los cerdos y los perros, según la Biblia. Hay personas con las que definitivamente no te pongas a discutir la Escritura. Te voy a decir una cosa, la verdad es la verdad, no tiene discusión. No tienes que discutir absolutamente con nadie acerca de la palabra de Dios. Muchas veces estamos discutiendo de creencias y y te pones a discutir y ni siquiera predicas el Evangelio, nada más discutes y peleas y te ves igual que ellos. No discutas, Cristo no lo hizo. Herodes no ganaba nada con sentenciar a Jesús, no necesitaba tampoco quedar bien con los judíos. Pero en su jurisdicción
lo más conveniente era, como él no encontró ninguna falta en Cristo tampoco, de verdad no le encontró, y lo vamos a ver que Pilato lo categoriza así, pero no estaba contento con Cristo porque no le respondió sus preguntas. Entonces decidió ridiculizarlo y despreciarlo, y le puso ropas como de rey para burlarse junto con sus soldados de la persona de Cristo. Pero lo remitió, tampoco se atrevió a juzgarlo, lo remitió. En el versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ambos, mis amados, cómo la gente se une para hacer lo injusto y lo cobarde en contra de Cristo. Así lo hizo con Pilato, igual de cobardes, igual de injustos, igual de impíos. Versículo 3 y 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este delito alguno. Es la segunda vez que Pilato lo dice. Pero fíjate lo que Pilato agrega, porque la Biblia nos dice que 3 veces él, a título personal, comentó esto. No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de lo que le acusan. Y fíjate lo que dice en el versículo 15: y ni aun Herodes. O sea, él está cierto que tampoco Herodes. Es otra aseveración más. Podemos decir que esta podría ser la tercera, porque yo lo remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Una cuarta aseveración. La Biblia nos menciona 3, pero estas son de la boca también de Pilato. Ni Pilato ni Herodes encontraron nada en Cristo. Y Pilato, pensando ser sabio, convocó al pueblo, considerando que posiblemente el pueblo podía apoyarlo, porque cuando la entrada a Jerusalén, todo el pueblo con ramas y con hosana en el cielo, gloria a Dios en las alturas, paz, etcétera, una entrada triunfal extraordinaria y conocida por todas las aldeas, no solamente en Jerusalén, sino en todas las aldeas. Esto se hizo famoso. La fama de Jesús corría por todos lados. Por eso los religiosos a su tiempo le tenían envidia y le tenían celos, porque ellos no tenían la misma fama. Y entonces aquí vemos que Pilato dice en Juan 19, versículos del 1 al 6: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se los traigo afuera para que entren, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifíquenle. Esa misma multitud ahorita estaba volteada. Así es nuestra mente, así es nuestro corazón. De la nada te puede cautivar. ¿No se acuerdan en cómo Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas necios? ¿Quién los fascinó? ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que te deslumbra del mundo? Tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Versículos del 17 al 23. Y dice la escritura de Lucas 23: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Esto era una costumbre judía antigua, y siempre soltaban a un malhechor en estos días,
Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición, es decir, era un alborotador, un revolucionario en la ciudad, y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. La crucifixión, mis amados, era la forma más dolorosa, humillante y vergonzosa de ejecución para los romanos. Por eso dice la Biblia que Cristo se humilló hasta lo sumo y fue obediente también hasta la muerte y muerte de cruz. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Tú sé como José de Arimatea, no te unas a esas voces. Hay muchas ideologías, hay muchas transformaciones ahorita en el mundo, no nada más en México. No te unas a esas voces. No toleres lo que Dios dice que no debes de tolerar. Podemos amar a la gente como viene y como es, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con sus prácticas y sus costumbres. Dios creó a hombres y mujeres, no hay un tercer sexo, solamente hay uno del hombre y otro de la mujer, y de ahí instituyó el matrimonio. Hay dos instituciones importantes en la Biblia, las únicas: el matrimonio y la Santa Cena. ¿Qué significa la Santa Cena? Que no olvides lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Este mismo relato es interesante si lo vemos ahí en Mateo 27, versículos del 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que le suelten? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que fíjate bien, porque sabía que por envidia le habían entregado. Él estaba consciente de esta envidia de los religiosos. Estando él sentado en el tribunal, y su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños a causa de él. Mujeres, siempre sean ayuda idónea para sus maridos, con buenos consejos, con buenas propuestas, para buenas determinaciones, para todo lo bíblico. Respeta las decisiones de tu marido, porque él es el responsable de tu casa, pero tú puedes influirlo como esta mujer. Versículo 20: pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadían a la multitud a que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿al cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Fíjense la respuesta de la gente, cómo la gente luego, por rechazar la verdad, abraza su propia mentira. Y respondiendo todo el pueblo, fíjate, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué grave declaración. Entonces les soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Terminamos ahorita ya en breve, unos minutitos nada más. Barrabás, mis amados, es de llamar la atención, que significa hijo de papá. Eso significa Barrabás. Y era un hombre rudo del grupo de los celotes,
y había hecho un motín en la ciudad y era un homicida porque había matado a un romano. Pero el pueblo lo consideró un patriota y era una persona famosa. Y Barrabás, escúchame bien, igual que tú, estaba condenado a muerte. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como tú y como yo, así Barrabás. Pero fue liberado, así como tú y como yo, cuando Cristo Jesús ocupó su lugar, así como ocupó el tuyo. En ese momento fue liberado. Qué analogía tan maravillosa. Cómo el Señor nos permite ver al final de estos versículos el significado de Barrabás y todo lo que implica y todas las implicaciones y el ejemplo que puede tener para tu vida y para la mía. Jesús tomó tu lugar por todos los pecados que tú hiciste, para limpiarlos a través de la sangre que Él derramó por ti y por mí en la cruz. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 nos dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ve qué hermoso. Y terminamos con estos versículos 24 y 25 de Lucas 23. Entonces Pilato sentenció, fíjate, tuvo la verdad enfrente, pero sentenció a que se hiciese lo que ellos pedían. Se dio a la popularidad, a la fama. Se dio por estar en los TikToks, por estar en el Face y tener muchos que dicen likes, ¿no? Y muchas voces que te dicen algo bonito, porque tu corazón necesita de algo bonito, porque no te estás exponiendo lo suficiente a la palabra y no llena tu corazón nada, más que esas aplicaciones y esas cosas bonitas que dicen de ti en las redes sociales, que definitivamente no vienen de Dios en su mayoría y no son suficientes. O sea, para que hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Qué lamentable. Qué lamentable cuántas veces cedes a las peticiones que son en contra de la palabra de Dios. Cuántas veces tú, como Pilato, recibes consejos de malos. ¿Cuántas veces, por evitar problemas, complaces al mundo para no perder tu popularidad, para no ser rechazado? ¿Cuántas veces, inclusive en el núcleo familiar, tú dices, bueno, pues tú decides, esposa, pues si va a la fiesta o no va a la fiesta, o si llega a las 3 o a las 4 de la mañana, pues tú decides, por no tener conflictos y no impones tu punto de vista con la autoridad que Dios te ha dado, varón. ¿Cuántas veces, mujer, te pones en contra de tu esposo, que dicho por Dios es la autoridad de tu hogar? ¿O cuántas veces tú, varón, sigues tratando y no tratas a tu mujer como a vaso frágil y eres áspero con ellas? Y le eres infiel y estás viendo aquí y estás viendo allá y estás en tus páginas y en tus reuniones. ¿Cuántas veces tú te sientes por lo que se predicó aquí o lo que te dijo un hermano cuando te exhorta o te anima con la Escritura y lo que dice la palabra de Dios? Cerramos con un último versículo y con esto terminamos. Gálatas 1:10. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál quieres? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Es una pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú agradas a los hombres antes que a Dios, ni te llames siervo. Ni des pena ajena con que digas, ¿dónde te congregas? Si estás ahí con las chelas, si estás aquí con los cuates y todo. No, pues en Familia de Mostaza.
allí en San Mateo. No, mi amado, no digas eso. Porque aquí hay creyentes verdaderos. Y tú, si no eres un creyente verdadero y estás a la mitad, o ni siquiera eres creyente, yo te invito a que el día de hoy tomes tu decisión por Cristo y te pongas de pie ahí en tu lugar, porque quiero orar contigo y quiero orar por ti, para que Cristo perfeccione la obra que tiene para tu vida, para que realmente tú te conviertas en esa persona que verdaderamente busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que la Biblia dice que todo lo demás va a venir por añadidura. Ponte de pie, no tengas temor. Si estás, digo, no es para todos, pero si hay algún cambio que tenga que haber en tu vida importante, de cosas que realmente no vienen de Dios, pero tú las sigues viviendo, ponte de pie, no te pasa nada. Yo estoy de pie, pero no quiere decir que todo el mundo se ponga de pie, no es para todos este llamado. Hay cambios fundamentales que tú y yo podemos hacer en nuestra vida y no los has hecho a través del tiempo y sabes perfectamente bien que no estás bien. Pero hoy decides estar bien delante de los ojos de Dios y por eso te pones de pie. Hoy decides renunciar y no ser como Pilatos ni como Herodes, ni ser como estos religiosos que crucificaron a Jesús, ni tampoco ser como la mayoría que gritaron crucifícale. Mi amado, este llamado no es universal, pero tú sabes perfectamente bien, no me lo tienes que decir a mí, pero sí lo tienes que confesar delante de Dios en aquello que estás luchando y no puedes, y se lo entregues, porque Cristo quiere cambiarte. Reflexiona, mi amado, en la realidad del Evangelio y de la palabra de Dios cuando estás frente a Él. Esta es la realidad del Evangelio. Este testimonio es la verdad de Dios enfrente de tu vida. Es una oportunidad que el Señor te da para que tu corazón sea renovado conforme a su palabra y guiado y distribuido en tu persona, en tu ser, en lo más profundo de parte del Espíritu Santo de Dios. Esto, mi amado, va a determinar no solamente tu presente, sino también tu futuro. Di conmigo: Padre Celestial, estoy delante de ti, arrepentido por esto que yo una y otra vez he hecho en contra tuya. Sé que esto no te agrada, mi Dios. Sé que esto no es grato delante de tus ojos. Sin embargo, he intentado dejarlo, pero no puedo. Pero hoy, Señor, quiero decirte que te necesito como siempre, para que tú me cambies, para que tú me transformes, para que tú modifiques mi corazón y lo restaures, porque estas cosas me están haciendo daño y no me permiten crecer en el Evangelio. Señor, quiero ser un creyente verdadero. Quiero empezarme a congregar, independientemente de que sea el único miembro de mi familia, si así fuera el caso. Pero quiero tomar esta determinación delante de tus ojos, porque sin la exposición a tu palabra, mi vida seguirá igual. No habrá ningún esfuerzo, no habrá nada nuevo. Seguiré en la fiesta y en mis cosas tranquilamente, y no podré dejar esas cosas con las que yo batallo. Te pido, Señor, que me ayudes a dejar esto. Y ahí en tu corazón, en silencio, dile al Señor aquello que te tiene atrapado, aquello que seduce tu corazón y altera tus pensamientos y los inquieta, para que tú una y otra vez sigas fallando delante de los ojos de Dios, de ese Dios invisible, pero que te ve cada vez que tú lo haces. Señor, ayúdame, me rindo
delante de tus ojos, con un corazón sencillo y humilde, y te suplico que quites de mí este hábito, esta obra carnal, estos pensamientos. Ayúdame a rendirme absolutamente al Evangelio, para que me disipule, para que me agregue alguna célula, para que empiece a congregarme y seguir viniendo a este lugar para escuchar tu palabra. Te lo imploro en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amada.